Este martes, entérese en Impacto BTV Estelar. La violencia no se detiene en Honduras. Después de días de búsqueda, encuentran el cuerpo sin vida de la profesora Aleidi Cabrera en Olancho. Sus asesinos confesaron los detalles, mientras 7 jóvenes también han sido asesinados solo en los últimos 4 días. Y por otro lado, quedan pocos días para que quede sin valor el tratado de extradición y expertos advierten Honduras podría entrar en la lista de países terroristas para Estados Unidos. Y Donald Trump da vía libre a las redadas de migración en lugares previamente considerados protegidos. Además, suspenden los programas de ayuda al exterior mientras son examinadas. Estas y otras noticias ahora en Impacto BTV Estelar. El poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores. Nosotros estamos listos con todas las informaciones, así que acompáñennos en esta hora. Y así comenzamos con las noticias, seguimos con los hechos violentos. Han hablado ya los asesinos confesos de la maestra Aleidi Noemí Cabrera, quien estaba desaparecida desde hace varios días en Olancho. Los implicados han dado los detalles de este terrible crimen. ¿Y por qué la mataron ustedes? ¿Cómo es? Se van a matar a nuestra familia. O sea, que si no la mataban a ella, mataban a su familia. Sí, y han amenazado a otras personas. O sea, otra persona les pagó a ustedes para matarla entonces. Tenían amenazado. ¿Eran conocidos ustedes con la maestra? ¿Quién de los dos conocía a la maestra? Usted conocía a la maestra, ¿verdad? ¿Trabajaba con ella? ¿Alumno de ella? ¿Alumno de ella? Así reveló detalles el asesino confeso de la profesora Aleidi Noemí Cabrera, de 35 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 14 de enero en el municipio de Hualaco, Olancho, y por quien solicitaban 3 millones de lempiras por su rescate. Sus restos aparecieron semienterrados y en estado de descomposición en una zona montañosa del referido lugar. Pero la información que se tiene es que esta mujer habría sido asesinada el mismo día de que fue privada de su libertad. La detención de estos 2 hombres de 20 y de 21 años va a ser crucial en este proceso investigativo que se continúa con la intención de vincular a otras personas con el crimen. Según un informe, Honduras durante este nuevo año está reportando 2 mujeres asesinadas a diario, cifra que preocupa a organizaciones feministas. Es preocupante porque había desaparecido primero, ¿verdad? Un secuestro. Esto nos tiene que llamar la atención y la reflexión de las autoridades, en tanto solo en el mes de enero han desaparecido 5 mujeres y las 5 han terminado muertas. Las estadísticas son terribles. Olancho y Francisco Morazán son los departamentos que tienen mayor índice de violencia contra las mujeres. Organismos de derechos humanos explican varios posibles factores que habrían desencadenado la muerte de estas mujeres. Este hecho se da precisamente porque hay un odio en contra de las mujeres. Hay una hazaña con que se cometen estos delitos cuando vemos tortura. Aquí podemos ver elementos que tienen que ver con, reitero, patrones culturales como el machismo, el patriarcado, o ver a las mujeres como un objeto y no como personas. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se contabiliza 18 muertes violentas de mujeres en lo que va de este 2025, desde niñas de 5 años hasta septuagenarias. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Pero esto no termina aquí, escuche usted, solamente en este mes de enero se ha ya pintado de rojo con las muertes violentas de mujeres, pero también ha alcanzado a los jóvenes y adolescentes varones. De acuerdo a expertos, movimientos en las estructuras criminales por el narcotráfico o microtráfico están ya causando esta ola de homicidios.
La violencia no da tregua. En los últimos 4 días se ha reportado el asesinato de al menos 7 adolescentes y jóvenes con edades entre 14 a 26 años. Homicidios brutales y sangrientos que podría obedecer a cambios entre las estructuras criminales que pelean por el control de distintos territorios, señalan entendidos en la materia. Hay señalamientos de una criminalidad organizada que hay detrás de todo este proceso. El tema del narcomenudeo es un problema, es un flagelo, y muchos adolescentes a tan temprana edad se empiezan a involucrar. Por supuesto que hay otras variables, pero ese es el detonante más fuerte que hay en el país. Esta problemática enciende las alarmas y debe llamar a las autoridades en materia de seguridad a reconsiderar las estrategias y políticas públicas para no seguir implementando únicamente medidas reactivas, dice este experto. Casi el 90% de los adolescentes que mueren es por esos temas de no aceptación. Si no hay aceptación, tiene que desplazarse del lugar donde vive, si no al final pierde la vida. Especialmente el tema de los jóvenes es bien delicado. El problema es que ahora no solo hay 1 o 2 grupos organizados, ahora hay 7, 8, 9, 10 grupos organizados diferentes. Lamentablemente la policía no tiene la capacidad operativa para contrarrestar el crimen organizado en Honduras, no tiene una política pública definida que perdure en el tiempo, son políticas meramente reactivas y eso no soluciona el problema. A cada problema una reacción, esa no es la solución del problema, debe ser políticas públicas. Pero el reto es enorme, ya que cada vez aparecen nuevas bandas delincuenciales integradas en su mayoría por jóvenes, como la reciente captura efectuada en Choloma Cortés. La Policía Militar del Orden Público asegura que continuarán las operaciones para desarticular dichas estructuras. Las investigaciones continúan. Recuerde que la Policía Militar del Orden Público continúa realizando operaciones a nivel nacional. En este caso nos enfocaríamos en lo que es dar con el fin de los nuevos miembros que están surgiendo de estas estructuras criminales. En el año 2024, 619 menores murieron de forma violenta en Honduras. Así lo detalló la red COIPRODEN en su primer informe de este año. Con imágenes de Carlos Rodríguez, les informó Cintia López. Lamentable la ola de violencia en nuestro país y bueno, las autoridades tendrán que hacer lo propio para poder revertir todas las cifras registradas durante el 2024. Ahora bien, en otros temas, a 38 días para que quede sin valor ni efecto ya el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos, los representantes de diferentes sectores de la sociedad civil aseguran que si el gobierno no rectifica, el país podría caer en la lista de países terroristas. Desde que el gobierno de Honduras denunciara el tratado de extradición el pasado 28 de agosto por supuestas injerencias de los Estados Unidos, son muchos los escenarios que se podrían venir. Y a poco más de un mes que expira el tiempo de ratificar, miembros de la sociedad civil le piden a la mandataria recapacitar en esa decisión, porque de lo contrario, el país podría caer en la lista de países paraíso para el narcoterrorismo. Puesto que al vencerse, primero Honduras va a ser un paraíso o un potrero para el narcotráfico. Luego, acordémonos que si pasa eso, ya quedamos sin valor y efecto en el tratado de extradición, Estados Unidos va a poner represalias contra Honduras porque va a creer de que nosotros los hondureños estamos protegiendo el narcotráfico. Terrorismo. El presidente Donald Trump pretende catalogar a los narcotraficantes como terroristas, lo que representa un grave problema para Honduras, asegura el economista Nelson Ávila, ya que al quedar sin vigencia el tratado de extradición, el país podría ser un paraíso para actividades ilícitas. Es lamentable porque lo que va a ocurrir es que estamos creando un paraíso precisamente para actividades de lavado de activos y actividades ilegales. Y aquí, bajo la posición que acaba de asumir Trump, las posibilidades de que Honduras pueda ser decretado como un país que promueve, entre comillas, como dicen ellos, terrorismo, son altamente posibles, lo pueden calificar como tal. ¿Por qué? Porque en una nación en donde no hay la extradición posible, entonces las personas de toda naturaleza podrían venir por acá, de toda naturaleza me refiero, lo cual es lamentable para la nación. El sector privado asegura que si Honduras llegara a caer en la lista de países que apoyan el terrorismo, sería un problema serio para el país, porque afectaría tratados internacionales. Y recordemos que lo que genera el entrar en una lista ya de
de terroristas, organizaciones terroristas o países que apoyan el terrorismo, es una situación que impone la justicia estadounidense sobre acuerdos internacionales. Recordemos que Estados Unidos no ha firmado la Carta Penal Internacional y por eso es importante que nosotros generemos mecanismos legales para que se puedan hacer esas peticiones. Los representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña esperan que la presidenta Xiomara Castro recapacite en la decisión de dejar sin valor y efecto el tratado de extradición con los Estados Unidos por el bien de Honduras. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y vamos a cambiar completamente de información porque expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada les piden a todos los hondureños acudir masivamente a las urnas este próximo 9 de marzo para poder votar por el candidato de su elección y así garantizar la democracia en el país. Todos los expresidentes del COEP se reunieron en la sede de la máxima organización empresarial del país para analizar la situación política y económica nacional. Y de cara a las elecciones primarias, los empresarios les piden a los hondureños salir a votar masivamente por el bien de la democracia. Yo quiero hacer una convocatoria, pero realmente dura para los hondureños. Tenemos que afianzar el proceso electoral asistiendo a las primarias y después asistiendo a las generales. No seamos cobardes, defendamos a nuestro país, no importa por qué partido vayan a votar, pero asistan, no sean renuentes al cambio o al beneficio que pueden tener todos los hondureños. Necesitamos definitivamente esa asistencia masiva para que vea el pueblo, no solo hondureño, sino a nivel internacional, y aquí queremos elecciones. La expresidenta de la cúpula empresarial, Junet Handal, les pide a los hondureños en general dejar a un lado la apatía para ejercer el sufragio. De la necesidad de que la gente salga a votar, que ejerza el sufragio, eso es importante porque hay mucha indiferencia debido a que no creen en los procesos electorales nuestros, sobre todo en las primarias, que de verdad todos tenemos una duda, hay que ser francos, las primarias no deberían de tener esos presupuestos tan elevados cuando al final dejan los precandidatos que quieren, los que dirigen los partidos, y eso me parece una burla para ese ciudadano o ciudadana. Los empresarios aseguran que les preocupa la no aprobación del presupuesto general de la República, ya que de allí saldrán los recursos para las elecciones primarias. Entonces el impasse que hay en el Congreso Nacional sobre el presupuesto, aprobando los fondos para que se puedan celebrar las elecciones internas, es de preocupación para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. De conformidad con la ley, si al 31 de diciembre no se acuerda el presupuesto, se aplica el presupuesto anterior. Pero el presupuesto anterior, por supuesto, no tenía la consideración de las elecciones internas. Entonces habría que aprobar el presupuesto anterior y pedir la modificación para darle los fondos. Tiene que haber los fondos porque si no hay elecciones internas, no hay elecciones en Honduras y eso sería un desastre tremendo. Los expresidentes del COEP aseguran que el proceso primario y general se legitimará si todos los hondureños acuden masivamente a votar, ya que solo de esa manera se podrá evitar un fraude electoral. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y siempre en este ámbito de noticias, los dirigentes del Partido Libertad y Refundación han señalado que la unidad de política limpia se debe enfocar en todos aquellos precandidatos que no tienen cómo justificar los fondos de sus campañas. Se mira por el despliegue que hay en las calles, por la cantidad de recursos que reparten entre su comunidad votante y evidentemente eso no puede salir del trabajo honrado. Entonces yo le digo a la unidad de política limpia que más allá de estarle pidiendo a los 16,000 candidatos o 20,000 candidatos que hay ahora mismo a nivel nacional, se enfoquen en aquellos que tienen una campaña pomposa y que pues con sus ingresos es muy difícil justificarla. Y ante la escasa apertura de cuentas bancarias por parte de todos los precandidatos a cargos de elección popular, los analistas consideran que los entes encargados del proceso electoral y la fiscalización del mismo deben ser contundentes y aplicar todo el peso de la ley para evitar la infiltración de grupos criminales dentro de las campañas políticas.
De manera que yo siento que los organismos competentes deben de exigir esta apertura de las cuentas y los candidatos y candidatas a elección popular poner de su parte. Esa es una obligación de la ley y demostrar con transparencia de dónde provienen sus recursos, cuántos recursos ejecutan y cumplir con lo que se establece para que saneemos nuestro sistema político y nuestros gobiernos de infiltración del crimen organizado en estos asuntos muy delicados para un Estado como nuestro país. Bueno, yo creo que debe de aplicarse la ley. Tenemos una ley y tenemos organismos que están ejecutando esta ley. Debemos aplicar la ley. Es muy importante que nuestro país logre el saneamiento y que no se infiltre el crimen organizado en cualquiera de sus formas en las actividades políticas. Eso es muy delicado. Ya vimos las consecuencias que ha tenido para nuestro país y no podemos nosotros permitir que nuestro país caiga en las garras del crimen organizado y que los que están aspirando a cargos de poder político y de gobierno presenten esa transparencia que se requiere. Hacemos la primera pausa comercial, pero al volver les comentamos que existe ya una alerta verde por 72 horas en el Caribe y noroccidente de Honduras. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y las nuevas medidas antimigratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazan a los hondureños que viven en el exterior, mientras las autoridades del país aseguran tienen un plan para evitar deportaciones masivas. Gabriela Plata nos amplía esa información. El temor e incertidumbre se adueña de los 1.5 millones que consolidan la comunidad migrante tras la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense y la ejecución de sus primeras acciones contra este sector. Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Migración aseguran tienen un plan para contrarrestar el número de deportaciones masivas. Casi 1.5 millones de hondureños en los Estados Unidos, varios de ellos ya están regularizados, otros los cubre el TPS, que son casi 55.000, hay 261.000 hondureños con órdenes de deportación. No quiere decir que todos los 261.000 hondureños van a ser deportados de una manera simultánea. El Fondo de la Solidaridad para brindar protección a los migrantes en la Cancillería. Estamos preparados con estrategias claras para seguir protegiendo a nuestros connacionales, tanto los que viven en Estados Unidos, los que van en tránsito, como los que regresen al país. Estas acciones repercutirán directamente sobre la mayor parte de países de Latinoamérica, donde entes de sociedad civil estiman Honduras es uno de los países con mayor tránsito de migrantes. Bueno, como sabemos, ¿no? Donde personas que van, pero también de personas que no regresan, y ahora el tránsito en realidad, ¿no? Es uno de los países ahorita, no comparado al Darién, donde recibimos más personas. El año pasado se recibió más de 500.000 personas que transitaron por Honduras. Entonces creo que sí, tiene digamos una plaza bastante estratégica ahí, donde hay bastante trabajo que hacer con la población en tránsito. Ante lo suscitado, el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, señala Honduras y Estados Unidos deberán de mantener relaciones para trabajar en conjunto, ya que pondría en juego la vida de cientos de familias. Y el inicio también de una reforma migratoria que sabemos que es inminente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, entender, respetar, acompañar el mandato de los Estados Unidos que le ha dado a la gente el presidente electo que ahora asumirá, pero también velar por los intereses y los derechos de la población hondureña migrante. Son muchos los escenarios que podrían figurarse para los miles de hondureños que viven en el exterior. Ante ello, autoridades exhortan a cada una de las personas a mantenerse expectantes y velar por cada uno de sus derechos. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Mientras varios sectores son del crédito que Honduras debe enfrentar con posturas claras y firmes los desafíos que promueve el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras los expertos en política y economía piden analizar las posiciones del gobierno ante una economía dependiente del mercado norteamericano en más de un 70%.
Migratorias y proyectos ejecutivos promovidos por el presidente Donald Trump. Sectores gubernamentales menciona que se deben emprender acciones acordes a las necesidades de los compatriotas y, en la medida de lo posible, ayudar legalmente a los hondureños radicados en Estados Unidos. Nosotros aquí tenemos que manejar nuestras propias políticas. Si allá se continúa con estas actitudes de misoginia, pues nosotros tenemos que hacer lo contrario. Nosotros tenemos que reafirmar el papel importante de la mujer hondureña en la familia, en la comunidad, en los trabajos y en el país en general. Y nosotros las mujeres hemos demostrado que somos más disciplinadas, más trabajadoras y menos susceptibles a la corrupción. Y esa conducta debemos de seguirla manteniendo, independientemente de las decisiones que tomen los países más grandes o los países europeos, lo que sea. Nosotros tenemos que avanzar a nuestro propio ritmo y con nuestros propios principios. Los migrantes fortalecen mucho la economía nacional y por tanto el Estado de Honduras tiene que tener posiciones claras y contundentes para garantizar que se respeten sus derechos en los distintos países donde ellos trabajan. Entonces yo creo que este año va a haber muchas conspiraciones, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, que el Estado de Honduras siga creciendo, porque yo creo que en el fondo de todo esto es el fortalecimiento de la institucionalidad, garantizar que los bienes públicos se protejan y la inversión social se pueda realizar para ir mejorando las condiciones del país. Para analistas y economistas, estas posiciones políticas deben orientarse a apoyar a los hondureños que con su esfuerzo envían hasta más de 9,000 millones de lempiras al año en divisas, mismas que siguen incrementándose, aun cuando se esperaba una reducción de las mismas. Primero el tema humanitario, y aquí hacemos un llamado a nuestros tomadores de decisión para que en nuestros consulados, ¿verdad?, se brinde información. Imagínense la zozobra que están viviendo los hondureños que están en esa situación de irregularidad, ¿verdad?, en Estados Unidos. Entonces, para que se brinde información, se oriente a los ciudadanos al respecto de qué deben de hacer, qué precauciones deben de tomar. Eso es lo primero. Segundo, desde un punto de vista económico, ¿verdad?, el tema de la afectación, considerando que Honduras, ¿verdad?, es una economía que depende en gran medida de las remesas, como Foster le ha llamado, es una economía remeso dependiente, sin duda alguna. Entonces esto va a tener algún efecto. Ya se anunciaba en el programa monetario una desaceleración, no fue así en términos generales. Las remesas continuaron con su comportamiento de crecimiento anual y hoy en día representan, como en los últimos años, uno de los principales rubros de captación de... Vendemos el 70 y pico % de lo que producimos, se lo vendemos al mercado norteamericano. Esas ventas están sujetas a otros convenios comerciales también, que pudieran ser no tan beneficiosos para el país. Esa es responsabilidad nuestra por no haber sabido negociarlos. Pero el sustento, pero los 9,000 millones que es el ingreso mayoritario del país en este momento de las remesas, constituyen el mantenernos a flote, por lo menos estar sacando la nariz y respirando como los pececitos en el agua. No nos olvidemos de eso. Para estos sectores, la administración de Donald Trump representa un gran desafío en materia política, pero sobre todo en la economía hondureña, que se ha convertido en dependiente de las acciones o inacciones de la nación del norte, por lo que apremia un cambio de ideas. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Euseda. Invitamos a... Gracias por continuar con nosotros y les tengo buenas noticias. Tu primer depósito vale triple. Deposita desde 100 lempiras y te lo triplicamos hasta 6,000 lempiras más 50 giros gratis en casino. Paniplay.com, la plataforma oficial de Honduras. Así vamos a continuar con las noticias y lo que está sucediendo a esta hora de la noche. Nuestro periodista José Luis Castellanos se encuentra desde la colonia El Pedregal, donde se están realizando una serie de allanamientos para poder dar con el paradero de muchas personas que ya tienen una orden de captura por varios delitos. José Luis Castellanos, buenas noches, usted con la información.
Así es, licenciada Janet Flores, buenas noches. En efecto, tal y como lo menciona, ubicados específicamente desde la colonia El Pedregal, donde pues despliegue policial por las diferentes zonas de este sector, precisamente por intervención o saturaciones que se están realizando. Me encuentro en compañía del comisario Hernández para que nos dé más detalles con este despliegue que se ha realizado este día. Buenas noches, comisario. Así es, muy buenas noches. Tenemos lo que es una operación a partir de las 4 de la mañana del día de hoy, el cual es pues las saturaciones fuertes que se han estado realizando en estos sectores de El Pedregal, La Guasalona, sus alrededores, con el apoyo de diferentes direcciones. Tenemos un Black Mamba también porque se hicieron varios allanamientos en lo que es el sector de La Guasalona, donde ahí mismo se desarticularon unas cámaras de seguridad que utilizan miembros activos de la pandilla 18, el cual pues fueron desmanteladas por nosotros, la Policía Nacional, y asimismo la captura de un pandillero activo de la pandilla 18 para efectos de investigación. De igual manera, se seguirán realizando las saturaciones en todos estos sectores de la unidad metropolitana para búsqueda de personas que son miembros activos de estas estructuras criminales que ya tienen orden de captura. Y de igual manera, esto lo llevó hasta este sector, comisario, precisamente personas que están ligadas a estructuras criminales y que tienen orden de captura. Así es, de igual manera, lugares donde se presume, ¿verdad?, que se mantiene información, que existe la venta de droga, marihuana. De igual manera, el día de ayer, pues en horas de la madrugada se amaneció con 2 personas capturadas de la pandilla 18, con aproximadamente unos 4 o 5 paquetes de marihuana, el cual pues se dedicaba a la venta de droga en estos sectores del Pedregal. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, el comisario Hernández. Vamos a tratar de llevar las imágenes precisamente de este despliegue que se está desarrollando acá en este sector de la colonia del Pedregal. Él ya lo ha mencionado, desde horas tempranas se encuentran aquí realizando allanamientos y pueden observar el fuerte despliegue que se ha llevado aquí en esta zona. Una de las Black Mambas se encuentra también aquí en este sector y en la entrada principal de esta populosa colonia también un fuerte operativo. Este es mi reporte de esta hora, licenciada. Retorno con usted. Perfecto, muchas gracias José Luis Castellanos por ese informe desde la colonia El Pedregal, donde ya se están realizando esta serie de allanamientos. Ahora bien, cambiamos de tema porque la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, ha emitido ya una alerta verde por un plazo de 72 horas en el Caribe y noroccidente de Honduras. Los departamentos alertados son Santa Bárbara, Cortés, Lloro, Atlántida, Islas de la Bahía y Colón, según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS. Una masa de aire frío débil producirá viento acelerado del norte y noreste. Estas condiciones transportarán humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio hondureño y generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos moderados a ocasionalmente fuertes y dispersos sobre el norte y noroccidente. Mientras que en las regiones del occidente, centro y oriente se presentarán lluvias y lloviznas débiles. Finalmente, se registrará un leve descenso de todas las temperaturas. Y cambiamos completamente de tema. El desempleo continúa siendo una grave problemática social y a pesar de que hay esperanzas de nuevas inversiones, los empresarios ya estiman que se requiere generar al menos 60,000 nuevas plazas laborales por año. Los altos índices de desempleo y subempleo en Honduras requieren que se creen al menos 60,000 puestos laborales nuevos cada año, priorizando aquellos sectores que generen trabajo masivo, como la manufactura, la agricultura y el comercio local, según indican empresarios de la zona norte. La clase media debería ser reforzada para que cada empresario mediano pueda generar más empleo. Digamos que generan 5 empleos más cada empresa mediana. Hay que traer toda la gente que está fuera de lo formal, lo informal, que andan ahí en la calle vendiendo. Hay que constituirlos en empresas para que generen impuestos y además de eso para que generen trabajo formal. Eso es lo que yo creo que se debe hacer y no se está haciendo. El gobierno se ha descuidado totalmente del apoyo al mediano
para que este genere empleo. Mientras que empresarios del rubro de la maquila en el municipio de Choloma Cortés manifiestan que hay esperanzas de nuevas inversiones que servirán para paliar la crisis de empleo en la industria manufacturera, pero además exploran otras oportunidades en la agricultura. Ahí ha habido anuncios de algunas empresas que quieren invertir, ¿verdad? Esperamos que se pueda concretar porque de esta manera pues vamos a paliar un poco de lo que es la pérdida de empleo que hubo especialmente el año pasado. El municipio de Choloma es un municipio bondadoso que ofrece muchas oportunidades para la inversión en el rama de la agricultura, en el turismo todavía, que es un lugar o un factor que no se ha podido de alguna manera aprovechar, ¿verdad? Pero también está la parte industrial, que Choloma pues se ha convertido en un polo de desarrollo muy importante. De acuerdo a estudios realizados por el COEP, por lo menos 2 millones de hondureños se encuentran dentro del sector informal sin poder lograr una estabilidad laboral, mientras que 250,000 ciudadanos en edad laboral están desempleados. Con imágenes de Carlos Rodríguez les informó Cintia López. Y siempre en ese ámbito de noticias, según el Banco Mundial, la economía de Honduras creció un 3.6% durante el 2024. Sin embargo, los economistas señalan que ese porcentaje es muy bajo para poder incidir en la reducción de la pobreza. Sí es un crecimiento positivo, es decir, indica que la economía hondureña no está estática, de hecho es una economía resiliente por el esfuerzo de los hondureños de trabajar día a día, pero definitivamente que por el hecho de que esté un poco arriba del crecimiento de otros países no nos indica que las cosas en Honduras están bien, mucho menos muy bien. Es un crecimiento que no ajusta para nada para enfrentar los grandes retos y los grandes problemas del país. Yo siempre he insistido, y los colegas economistas siempre lo han insistido, que para que veamos un crecimiento real que se note en la vida de los hondureños, los crecimientos económicos tienen que ir mucho más arriba de eso y deben de estar sostenidos en el tiempo, es decir, que con tasas de crecimiento arriba del 4%, no un año, sino que en una serie de años. Y por otro lado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y del Fondo Ganadero de Honduras firman un convenio de apoyo orientado al mejoramiento y desarrollo del sector ganadero del país, herramienta que busca establecer una alianza estratégica para diseñar y ejecutar un programa de repoblación bovina a nivel nacional. Saliendo de una firma de lo que es un convenio y también una carta de entendimiento entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y lo que es el Fondo Ganadero de Honduras. Es muy importante para nosotros compartirles que en este momento el objetivo es prácticamente oficializar una alianza estratégica a un nivel mayor de lo que hemos venido coordinando con ellos para diseñar y ejecutar lo que es un plan nacional, un programa nacional de repoblación bovina en todo el país. Un tema que es de mucha necesidad y de importancia en Honduras. El acuerdo tiene duración de 1 año, el cual va a ser renovable periódicamente, y la zona de intervención es todo el territorio nacional. Cambiamos completamente de información. 2 años de prisión y una multa de 330,000 empiras piden para el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Mengíbar. Cintia López, usted con toda la información a esa hora desde San Pedro Sula. Buenas noches. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto VTV Estelar. Para hablar acerca del caso, me acompaña el portavoz del Poder Judicial aquí en San Pedro Sula, licenciado Herbert Rivera, en relación pues al caso de la querella que ha sido vencido el vicealcalde Omar Mengíbar. 330,000 empiras se están solicitando por multa. En efecto, así es. 2 diligencias que tienen que ver con funcionarios municipales se han realizado este día en 2 salas del Tribunal de Sentencia. La primera, la más temprana, fue en la sala quinta, donde en la audiencia de individualización de la pena, los acusadores privados del alcalde Roberto Contreras Mendoza han solicitado 2 años, 3 meses de reclusión y una multa que suman
330.000 lempiras en la causa en la cual fue declarado culpable el vicealcalde Omar Mengíbar Rosales por 3 delitos de calumnias y por 3 delitos de injurias. Ahora bien, esto todavía no está firme. ¿Pueden haber un proceso de apelación? Así es, todavía le asiste ese derecho a la parte querellada, en este caso el vicealcalde, para que en el Tribunal de Alzada interponga el recurso de apelación o casación, según sea lo que decida. Así que el juicio todavía no ha terminado y lleva un tiempo más. Por ahora, en la Sala Quinta programó para el próximo martes 28 de enero a las 3 de la tarde dictar la sentencia concreta en este caso, que se deriva de más bien de declaraciones que dio el vicealcalde. Se demostró en medios escritos y digitales donde señalaba que el jefe edilicio sanpedrano era responsable del manejo supuestamente doloso de 20 millones de lempiras a través de negocios con parientes. Ahora bien, siempre en el caso de las querellas que involucran al alcalde Roberto Contreras, hay una pendiente de la regidora Carmen Elena Paz que incoó al alcalde. Muchas gracias, así es. En la sala segunda también del Tribunal de Sentencia, más tarde, pero este mismo día, se efectuó la audiencia para juramentación de 2 peritos que propuso la parte querellada, en este caso la querellante más bien, de la regidora Carmen Elena Paz, quien acusa al alcalde Roberto Contreras Mendoza de 2 delitos de calumnia mediante con publicidad. Este caso data desde mayo de 2023, en los cuales la funcionaria municipal acusa a Contreras Mendoza de supuestas declaraciones en un medio en las cuales habría difamado a ella y a su familia. Muchísimas gracias al licenciado Herbert Rivera, portavoz del Poder Judicial aquí en San Pedro Sula. Escuchaba usted la información en cuanto a estos procesos judiciales que involucran a funcionarios municipales. La información a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias por continuar con nosotros. Y siempre soñé con ver a Messi, una oportunidad que quizá nunca se repita, y por solo 183 lempiras mensuales usted puede hacer realidad ese gran sueño. No se pierde el evento deportivo del siglo, Olimpia versus el Inter de Miami. Compre sus boletos en la app Dilo con la tarjeta de crédito Atlántida y llame al 2280-1010 para solicitar cortas cuotas hasta de 24 meses. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Y así vamos a continuar con nuestras informaciones. La sesión programada para ese día en el Congreso Nacional fue suspendida debido a trabajos de remodelación en el hemiciclo legislativo. Situación que ha sido cuestionada debido a que se le está dando más interés a estos trabajos que a la aprobación del presupuesto 2025. Se continúan alargando las vacaciones en el Congreso Nacional y ahora por el tema de remodelaciones a lo interno del hemiciclo legislativo, donde congresistas de Libertad y Refundación señalan que esto ayuda a poder ampliar el tiempo de diálogo y así aprobar el presupuesto 2025. Esto pues no se terminó a tiempo, por eso se pospuso la reunión de este día al día jueves a las 3 de la tarde. Ese día esperemos que en estas horas exista un diálogo permanente con las diferentes bancadas para aprobar el presupuesto general de la República, que es un tema de nación, un tema de país que no debería, en teoría, por qué oponerse el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ambos están pidiendo un aumento del presupuesto. No se puede aumentar el presupuesto. Mientras analistas políticos lamentan la situación que se vive en el legislativo, porque al estar bajo un año electoral, dejará una mora legislativa aún más alta de la que se ha acumulado por la falta de consensos en varios temas. Lamento que los hondureños hayamos tenido el Congreso Nacional que tenemos.
Cuando pensábamos que la conformación de las fuerzas políticas nos iba a dar la oportunidad del diálogo, la construcción de consensos en beneficio del país, lo que tuvimos fueron sesiones sin ningún tipo de resultado. Ahora lo único que nos queda es entender que a inicio de cuarta legislatura, sin la aprobación de un presupuesto general de la República, un Congreso como este no va a poder avanzar. Más en un año electoral, donde todos los diputados que están ahí están buscando ser electos nuevamente. Por su parte, miembros de la oposición destacan que la improvisación de sesiones por parte del presidente Luis Redondo solo funcionará para mentirle a la población. Creería yo que la agenda sería más o menos por esa vía. Ahora, de no llevarse ninguna, nos va a mandar a calentar la silla, porque no tiene una agenda articulada con las fuerzas de oposición. A inventar el agua caliente no se puede. Definitivamente que iríamos a hacer más de lo mismo, hacer nada, matar el tiempo, solo para decirle al pueblo hondureño se reanudaron las sesiones. No le podemos seguir mintiendo, no podemos seguir jugando con el pueblo hondureño. El pueblo hondureño merece respeto de sus autoridades y en este caso demandamos una agenda propositiva. El Congreso Nacional no ha sesionado desde el 18 de diciembre, debido a desacuerdos y falta de consensos para la aprobación de varias leyes y sobre todo el presupuesto general 2025. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y en otros temas, pese a que se había estipulado para este martes el desarrollo de la audiencia preliminar para el ex juez Marco Vallecillo, se ha programado para el día viernes 24 de enero debido a que uno de los miembros de la defensa notificó que se encuentra en mal estado de salud. Efectivamente, esta audiencia estaba prevista para hoy, es continuación de audiencia preliminar en la causa instruida contra Marco Antonio Vallecillo, acusado por el delito de extorsión. Esta audiencia ha sido reprogramada para el próximo viernes 24 de enero a las 9 de la mañana y la reprogramación se debe a que su defensa acreditó con constancia médica que están mal de salud. Por lo tanto, pues el juez tuvo a bien la reprogramación para el próximo viernes 24 de enero a las 9 de la mañana. Además, un juez dictó detención judicial para el ex subcomisionado de la Policía Nacional, José Orlando Leiva Natarén, acusado del delito de lavado de activos, quien comparecerá ya en audiencia inicial el próximo viernes 24 de enero a las 8:30 de la mañana. Diputado, ya que anunció presentación voluntaria el comisionado en condición de retiro José Orlando Leiva Natarén. A él se le supone responsable de la comisión del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. El encausado quedó con la medida de detención judicial. El juez señaló la audiencia inicial para el próximo viernes 24 de enero. En tanto, el Ministerio Público dio a conocer que durante el 2024 recibió más de 300 denuncias, esto por violencia contra adultos mayores, las cuales más de 15 son por abuso sexual. Hay otros que van a las DPI, hay otros que van a los juzgados a interponer las denuncias, que esto sumaría, ¿verdad?, la cifra. Pero aquí en el Ministerio Público atendimos a 341, de los cuales denuncian por diferentes delitos, en su mayoría maltrato familiar y el otro por violación, que en total se recibieron 19 denuncias por violación, específicamente a mujeres adultas mayores. Y damos un giro a las informaciones. Diversos sectores han provocado que miles de niños de educación básica reprueben el año escolar y repitan este 2025, mientras los maestros del criterio que esa situación se debe a que los centros educativos carecen de recursos didácticos. Como un fracaso para el sistema educativo, han catalogado los maestros el que más de 80,000 niños a nivel nacional repetirán el año escolar por diferentes causas como la pobreza, falta de materiales didácticos en las aulas de clases y la falta de conocimiento adecuado durante las asignaturas virtuales durante la pandemia. Que alrededor de unos 85,000 niños este año 2025 van a
repetir año escolar, ese es un fracaso para los niños. Yo creo que eso se puede remediar, se puede omitir si la Secretaría de Educación asume el compromiso de dotar los centros educativos de textos escolares, en primer lugar. En segundo lugar, de dotar las aulas de los materiales didácticos pertinentes. Asimismo, autoridades de centros educativos han expresado su preocupación debido al cambio en la forma de evaluar a los estudiantes que anunció la Secretaría de Educación. Posiblemente debe de haber como un compromiso del padre de familia, estar muy cerca de su hijo, porque el profesor está aquí, asigna sus tareas, sus trabajos, y el año pasado, como teníamos el control de 70% acumulativo, 30 de examen, este año, según instrucciones del ministro, vamos a 50, ¿verdad? 50 acumulativo y 50 de exámenes. Mientras algunos padres de familia son del criterio que, pese a lo necesario que es sus responsabilidades en el trabajo, no les permiten estar al pendiente de los niños como quisieran y del desarrollo en sus clases. A veces uno tiene que poner de su parte, ayudarles a ellos también, pero a veces vemos personas que tenemos trabajo, entonces no nos queda tiempo de estar con el niño ahí estudiando, entonces solo le preguntamos si ya estudió, pero no, a veces no estamos muy pendientes de él. Depende de nosotros los padres, no solo de los maestros. Y pues en cuanto a repiten, también ellos tienen que poner de su parte, no solo los maestros o los padres, porque los hijos, creo que nosotros como padres, lo único que les inculcamos a ellos es que sigan sus estudios, que aprendan. Del total de estudiantes reprobados, el 80% pertenece a educación media, mientras el 9% pertenece al sistema educativo privado. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Bien, ahora les mostramos un resumen de toda la actividad deportiva. Hasta aquí con las noticias. Gracias por habernos acompañado. Espero que tengan todos ustedes una feliz noche. Antes, a recomendarles que comience su día informándose a través de Impacto BTV Matutino, seguido de Diálogo de Impacto y, por supuesto, Hola Honduras. Será hasta mañana.